amigos, hoy en Píldoras Historiográficas vamos a hablar de Marc Bloch y su introducción a la historia aparecida en 1944. Cada vez que nuestras estrictas sociedades que se hallan en perpetua crisis de crecimiento se ponen a dudar de sí mismas, se las ve preguntarse si han tenido razón al interrogar a su pasado o si lo han interrogado bien. Leed lo que se escribía antes de la guerra, lo que todavía puede escribirse hoy. Entre las inquietudes difusas del tiempo presente, oiréis casi infaliblemente la voz de esa inquietud, mezclada con las otras. En pleno drama, me ha sido dado recoger el eco espontáneo de ello. Era junio de 1940, el mismo día, si mal no recuerdo, de la entrada de los alemanes en París. En el jardín normando, en que nuestro Estado Mayor, privado de fuerzas, arrastraba su ocio, remachábamos sobre las causas del desastre. ¿Habrá que pensar que nos ha engañado la historia?, murmuró uno de nosotros. Así la angustia del hombre hecho y derecho se unía con su acento más amargo a la sencilla curiosidad del jovenzuelo. Sería un gran error pensar que los historiadores deben adoptar en sus investigaciones un orden que esté modelado por el de los acontecimientos. Aunque acaben restituyendo a la historia su verdadero movimiento, muchas veces pueden obtener un gran provecho si comienzan a leerla, como decía Maitland, al revés. Porque el camino natural de toda investigación es el que va de lo mejor conocido o de lo menos mal conocido a lo más oscuro. Sin duda alguna, la luz de los documentos no siempre se hace progresivamente más viva a medida que se desciende por el hilo de las edades. Estamos comparablemente mucho peor informados sobre el siglo X de nuestra era, por ejemplo, que sobre la época de César o Augusto. En la mayoría de los casos, los periodos más próximos coinciden con las zonas de relativa claridad. Agréguese que de proceder mecánicamente de atrás adelante se corre siempre el riesgo de perder el tiempo buscando los principios o las causas de fenómenos que la experiencia revelará tal vez como imaginarios. Por no haber practicado un método prudentemente regresivo cuando y donde se imponía, los más ilustres de entre nosotros se han abandonado a veces a extraños horrores. Viviendo un profundo proceso de reflexión autocrítica de toda su trayectoria personal e individual, Marc Bloch llega hasta el fondo de este autocuestionamiento. ¿Para qué sirve la historia? Cuando los hombres, los pueblos y las civilizaciones son capaces de autoinmolarse en masa dentro de una guerra como la entonces vivida. ¿Y qué sentido tiene ser un buen historiador o un buen trabajador en cualquier oficio posible si no se asumen igualmente las propias responsabilidades públicas? Como va a señalar Bloch, los intelectuales como él tenían por lo menos una lengua, una pluma, un cerebro, que bien pudieron haber utilizado en difundir y desarrollar una conciencia crítica colectiva más amplia, que como factor actuante real pudo haber modificado el curso de la historia vivida por Francia en este siglo. Pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron, tal y como les reprocha Marc Bloch. Estas preguntas, y sobre todo las respuestas que Bloch les había dado en julio-septiembre de 1940, cuando su testimonio sobre la extraña derrota van a radicalizarse cada vez más conforme Bloch empieza a sufrir las consecuencias de su origen y su condición de judío, y en la medida en que el ritmo de los acontecimientos vaya madurando también esa línea de reflexión crítica y autocrítica antes mencionada, Marc Bloch, que pertenece sin duda a esa familia europea de grandes intelectuales de origen judío que ha sido fundamental dentro de la cultura europea en general y que cuenta entre sus miembros recientes a personajes como Karl Marx, o Walter Benjamin o Sigmund Freud, declaraba enfáticamente que él no reivindicaba nunca su origen, salvo en un caso, frente a un antisemita. Salvo en esta circunstancia, nuestro autor se autoconsideraba como totalmente francés. Y sin embargo, es esta condición judía la que muy probablemente le impidió entrar en el Collège de France o llegar al puesto de la dirección de l'École Normale Supérieure, provocando además ciertamente
el intento de su remoción de la cátedra de Historia Económica que ocupaba en la Sorbona desde 1936, el registro de su apartamento de París por la policía nazi y con ello la confiscación de una parte muy considerable de su biblioteca personal y de sus manuscritos y documentos, su repliegue hacia la zona no ocupada por los alemanes y finalmente su abandono de la cátedra desarrollada en la Universidad de Montpellier. Condición del intelectual de origen judío, que si en alguna medida explica la riqueza y el cosmopolitismo de su personalidad intelectual, va a estar también en el origen del radical desacuerdo frente a la posición de Lucien Febvre en torno a la continuación o no de la publicación de la revista Annales d'Histoire économique et sociale, fundada conjuntamente por Bloch y Febvre en el año 1929. Porque en mayo de 1941, y como resultado retardado de la legislación alemana que prohibía a los judíos ejercer el oficio de director o hasta de simple redactor de publicaciones periódicas, se plantea un claro dilema para los Annales: o suspender su publicación, como hizo, por ejemplo, la Revue de Synthèse, dirigida por Henri Berg, o suprimir el nombre de Marc Bloch de la cubierta de la revista y continuar su publicación solo bajo la dirección de Lucien Febvre. Mientras Febvre, razonando en términos de la Francia ocupada, creía que el mejor modo de resistir era continuando bajo cualquier circunstancia dicha publicación, en cambio Marc Bloch, que razonaba en términos de la Francia no ocupada, era partidario de la primera alternativa, al considerar que la supresión de su nombre sería una abdicación, una capitulación, afirmando frente a Febvre que si nuestra obra ha tenido algún sentido, este ha sido el de su independencia, su rechazo a aceptar la presión de las circunstancias inmediatas. Bloch expresaba una vez más su espíritu de rebeldía, de inconformidad frente a las consecuencias y a las formas de respuesta de los propios franceses ante la derrota que ya mencionábamos. Finalmente será el punto de vista de Febvre el que prevalecerá, y los Annales seguirán publicándose, cambiando luego de nombre y de periodicidad y manteniéndose durante estos años de guerra en un nivel casi de simple supervivencia simbólica. Lo que en realidad está detrás de esta disputa entre Marc Bloch y Lucien Febvre en la primavera de 1941, más allá de las circunstancias inmediatas y de la división mencionada por el mismo Febvre en las dos Francias, es posiblemente las dos rutas o itinerarios diferentes seguidos a lo largo de todas sus vidas por los dos fundadores de los Annales. Diferencia que para el caso de Bloch se ha agudizado, como intento demostrar aquí, a partir de la experiencia límite de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de esta disputa en torno al destino de la revista de los Annales, revista que ha sido la empresa colectiva más importante dentro del itinerario intelectual de Bloch, y al verse privado del apoyo importante que representaba esa biblioteca personal que se había visto obligado a dejar en su apartamento de París, Bloch va a concentrarse en su último proyecto intelectual importante, la redacción de su obra inconclusa, Apologie pour l'Histoire o Métier d'Historien, cuyo argumento subyacente principal es justamente la pregunta en torno a la utilidad esencial de la propia reflexión histórica en torno a la legitimidad misma del ejercicio del oficio de historiador. Desde la primavera de 1941 y hasta los primeros meses de 1943, y en medio de las vicisitudes de cambios de domicilio, universidad y de estrategias respecto al destino, el suyo y el de su familia, Marc Bloch trabaja en su proyecto de escribir el libro sobre el oficio del historiador. En este proyecto, Bloch retoma una idea de preocupación constante en torno a los problemas del método histórico, línea que comienza con la redacción de un cuaderno de notas compuesto, ya que había empezado a componer en 1906, cuando tenía apenas 19 años, y era alumno de la Escuela Normal Superior, y que él mismo tituló Metodología Histórica, y que se prolongó hasta esta obra de l'Apologie pour l'Histoire.
pasando, entre otros, por su lección impartida el 13 de julio de 1914 sobre crítica histórica y crítica del testimonio, por su introducción al libro de los caracteres originales de la historia rural francesa, por su fallido proyecto de editar en Gallimard una selección de sus escritos de método y por el nada desdeñable conjunto de reseñas críticas publicadas en los Anales y en la Revue Historique, y en donde encontramos igualmente constantes observaciones o polémicas de claro orden metodológico. Con lo cual, no es de extrañar la enorme dimensión del objetivo que el propio Bloch se había impuesto para este trabajo. ¿Para qué este trabajo? Porque se trataba de realizar una síntesis de las principales lecciones o conclusiones que en el plano del método podían extraerse del conjunto global de toda la obra del historiador, e incluso también de toda la actividad desplegada al interior de la historiografía francesa, tanto a través de sus Annales d'Histoire économique sociale, como de su incansable trabajo docente, de sus conferencias impartidas dentro y fuera de Francia, y de sus continuos debates y combates en pro de una historia radicalmente nueva y diferente. Y todavía más, ya que, en mi opinión, y más allá de las prudentes reservas del propio Bloch frente a sus maestros Langlois y Signoveau, lo que el métier d'historien pretendía, lo que este libro pretendía, en cierta forma, era condensar el progreso que los estudios históricos se habían realizado durante en la propia generación de Bloch, elaborando así el correspondiente manual de metodología histórica que habría sintetizado a la vez esa revolución en la teoría de la historia que está contenida en los aportes metodológicos principales de los primeros anales. La visión de la historia de esta generación de ruptura a la que Bloch pertenecía y el resultado decantado en términos metodológicos de toda su experiencia y actividad como científico social y como historiador. Aunque la Apologie pour l'Histoire o Métier d'Historien no llegó a ser concluida por Marc Bloch, sí logró avanzar lo suficiente como para que hoy contemos con la respuesta de Bloch a varias de las preguntas que toda concepción histórica contemporánea posible está obligada a plantearse. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia histórica? ¿Cuáles son los principales principios del método de la historia? ¿Y cómo debe ver el historiador a esa materia universal y objeto de tantas disertaciones y miradas que es el tiempo? ¿Cuál es el papel de historiador frente a este objeto? Y, sobre todo, para responder en parte a la pregunta inicial, aparentemente inocente, pero cargada de sentido en las circunstancias en que es retomada, ¿para qué sirve la historia? ¿Cuál es su legitimidad, su sentido, su función y su estatuto desde, por y para los propios hombres que la consagran para ella sus vidas, que la estudian, que la observan y que sobre todo la interrogan en busca de las claves para descifrar su propio porvenir? A todas estas preguntas responde Bloch en su texto inconcluso de Apología por la Historia. No ha podido, en cambio, responder a otras tantas tan importantes preguntas como estas y relativas a la explicación histórica, a las causas y los elementos determinantes de los procesos históricos y al gran problema de la previsión en la historia. Sin embargo, cuando nuestro autor se encuentra confrontado a estos problemas de la ciencia de la historia real se precipita sobre él y los alemanes invaden la Francia hasta entonces no ocupada. Entonces Bloch toma la decisión de abandonar absolutamente su actividad de investigación y comprometerse a tiempo completo en el movimiento de la resistencia francesa antinazi. Así vivirá la mayor parte de 1943 y hasta marzo de 1944 consagrado a este trabajo militante dentro de los movimientos unidos de la resistencia, en donde llegará a ocupar puestos directivos de cierta responsabilidad. El 8 de marzo de 1944, desafortunadamente, fue detenido y luego torturado por la Gestapo para terminar siendo cobardemente fusilado el 16 de junio de ese mismo año. A Marc Bloch le gustaba definir la historia como la ciencia del cambio, y frente a una época de profundos cambios que ahora nos toca vivir,
Creemos que el ejemplo y la figura de Marc Bloch, así como su obra metodológica e historiográfica, siguen todavía proyectando una profunda lección que vale la pena recuperar.